Hola mis amigos de YouTube, les saluda yo Osvero y les traigo 3 creepypastas, espero y les gusten. Empecemos. En otro camino. Una pesadilla recurrente. La tengo desde pequeña. Hay muchas cosas que no puedo explicar y no tienen sentido sobre este relato, pero supongo que es porque así son los sueños. Me despierto alrededor de las 3 de la mañana a servirme un vaso con agua, no veo necesidad de encender las luces porque mis ojos están acostumbrados a la oscuridad. La luz de la heladera me encandila por un momento pero no le doy importancia. Volteo y allí está él. El Doberman cambia de tamaño, pero nunca se ve inofensivo. Me mira con odio, sus músculos tonificados tiemblan de adrenalina, siempre preparado. Su collar de púas, su posición, sus ojos rojos con el ardor del mismo infierno lo vuelven amenazante. Exhibe sus dientes manchados de sangre que en el momento sé que le pertenece a mi familia, sé que están todos muertos. El vaso cae de mis manos mientras lo observo, midiendo mis posibilidades y embriagada de terror. Siempre decido ir hacia él y doblar a la derecha por el pasillo. Salgo por la puerta principal y vuelvo a virar a la derecha, corriendo por la avenida con mi corazón latiendo al punto de salirse de mi pecho, pero no puedo correr bien. Mis piernas pesan como 2 bolsas de arena y siento como si estuviera intentando ganar velocidad bajo el agua. Volteo y él me persigue, se mueve mucho más rápido que yo, pero jamás me alcanza. Hasta la otra noche. Ayer fue distinto. Me desperté a buscar el vaso de agua, pero ya sabía lo que me esperaba. Cuando apareció el perro, no me asusté. Lo miré a los ojos y me habló. No sé qué me dijo, cuando despierto se elimina de mi mente. El recuerdo sigue como si hubiera un vacío en ese momento. Allí fue cuando sentí el terror verdadero. Hice lo mismo, corrí por la avenida pero miré a la izquierda por simple instinto. Estaba confundida y paré de repente. Me di vuelta, ya no había ningún perro. Entré a casa de mi vecina. La puerta no tenía cerrojo. Fui a la habitación donde dormía su padre y lo atrapé en pleno acto sexual con la afrodisíaca Bernadette, su hija. No podían verme, así que decidí esperar a que duerman para tomar lo que necesitaba. Solo un poco de su sangre bastaba, pero tuve que degollarlos para que no gritaran, arruinarían la sorpresa. Megan se despertó a las 3 de la mañana de buscar un vaso de agua. Me paré en el pasillo y la observé. Sabía qué tenía que hacer. Me vio, tiró el vaso y huyó a la calle, doblando a la derecha. Corrí detrás de ella, sonriendo de placer. Todo había terminado para mí, mis sueños serían distintos ahora. Supe que todo había terminado. Decidí ir a visitar a Megan despierta un mes después. Me contó de sus pesadillas, le dije que lo único que debía hacer era despertar y tomar el otro camino. Esta siguiente creepypasta se llama Alerquín. No todo en la vida debería ser tan malo, a veces está condimentada de sorpresas agradables, de situaciones que alimentan al alma en caso de que el alma exista. Me llamo Raymond Salas, soy abogado de profesión, tengo 2 hijas pequeñas, mi esposa me abandonó y ahora viven con ella, creo que fue a causa de la casa. ¿Por qué la casa? Bueno, no es como cualquier domicilio que se les venga a la mente, esta tiene vida. Sofía y yo nos casamos en el verano de 1998, fue precedido por un noviazgo de 6 años, la conocí en el campus universitario, ella estaba más interesada en la criminología, y yo en la materia fiscal, desde que la vi supe que nuestras vidas se entrelazarían, y no me equivoqué, hasta este punto. Vivíamos en un departamento pequeño cerca del campus en donde nos conocimos, después nos mudamos calles más abajo a un lugar amplio y barato, fue una ganga, un golpe de suerte, ven. Se los dije, no todo en la vida debería ser tan malo. Fue después de vivir juntos y descubrir que nuestra relación podría sobrevivir bajo el mismo techo, que decidimos casarnos, fue una boda sencilla, con la familia de ambos y los amigos más cercanos. No estoy seguro si esa misma noche concebimos a mi primogénito, pero les aseguro que tener descendencia era un sueño compartido con mi esposa. Al correr de las semanas, Sofía dio muestras de embarazo, noticia que nos ilusionó demasiado, y que se corroboró con exámenes que mostraban la gestación de un bebé en su vientre. Vista esta confirmación, fuimos con el médico para seguir el proceso del embarazo y cuidar todos los aspectos para la salud tanto de mi mujer como la del bebé en formación. Todo marchaba perfecto, con la noticia del embarazo, sucesos afortunados sucedían uno tras otro, la familia de ella y mías mostraban eufóricos, nuestros amigos se congratulaban con la buena nueva, conseguí un trabajo con salario fijo y altamente remunerado en una firma importante de abogados, lo que me dio holgura económica para conseguir un lugar más amplio para Sofía y el bebé, nuestra propia casa.
La vida está condimentada de buenas sorpresas, ¿no se los dije? Nuestro bebé continuó su formación, seguíamos visitando al médico para cuidar todos los detalles de su sana evolución. Sofía ya cumplía 5 meses de embarazo, el bebé no se dejaba ver del todo, desconocíamos su género, a veces creíamos que era niña, pero las imágenes emitidas por las sonografías no eran muy claras. Con preocupación el doctor nos comentaba que el bebé perdía peso, el riesgo era alto, no solo de perder al bebé, sino de que mi mujer muriese a causa de las complicaciones del parto. Mi esposa ingresó de urgencias al hospital una noche en que el cielo se caía a pedazos. Ella describió en nuestro hogar un fuerte dolor dentro de su estómago, pensó que el bebé le rompía las entrañas, sufrió una ruptura prematura de membranas derramándose el líquido amniótico que rodea a la criatura. Algunos estudios de ultrasonido se le realizaron en los siguientes días en que ella estuvo internada, esto ante la sospecha de una anomalía en el producto. No fue sino hasta el 5.º día, que en el estudio ecográfico se pudo observar una malformación facial al nivel de sus órbitas oculares, en la región de su nariz, así como en manos y pies. Mi mujer se salvó, el bebé también, pero no del todo, había nacido prematuramente y con una complicación, una mutación genética derivada de la herencia de 2 genes defectuosos, lo que en términos médicos llaman recesivos autosómicos. Sofía y yo portamos ambos genes. ¡Qué fortuna! Esto genera en el producto problemas cutáneos, hace lucir a su piel con grandes escamas, como si estuviera cuarteada, con un rojo prominente entre las grietas, los párpados salen volteados y carnosos, sus labios son excesivamente hinchados, lo que le da una apariencia de sonrisa burlona, la de un arlequín. Precisamente el síndrome se llama arlequinectiosis. El bebé aún luchaba por vivir, verlo fue el derrumbe de mis sueños ante el ideal del hijo que toda persona desea tener. Mi mujer estaba en un estado catatónico, los médicos le intentaban explicar acerca de esta malformación, cosa que nunca pudo asimilar. Después de todo, el bebé sí terminó matando una parte de ella. El recién nacido feneció a las 2 semanas por complicaciones respiratorias. Regresamos a casa cuando dieron de alta a Sofía, que fue casi el mismo tiempo de vida del niño. Había sido niño, nunca nos preocupamos por pensar en un nombre. Todas las noches mi esposa despertaba llorando a causa del parto fallido, pesadillas inundaban su pobre mente, la imagen del malformado bebé la atormentaba, la llenaban de horror. Mi mujer requirió ayuda profesional para salir de tan miserable situación, y en las muchas visitas al terapeuta, le comentaba a este que soñaba con un arlequín adulto que salía de entre sus piernas, que la observaba con una mirada acuosa, y con una sonrisa que mostraba afilados dientes babeantes. Pasaron más de 10 años del suceso del bebé arlequín, nuestro matrimonio se deterioró, ella me abandonó un par de veces, abusó constantemente de los fármacos recetados. Pero mi amor por ella fue muy grande, y no pensé en verme derrotado por ninguna vicisitud. Me casé con ella para toda la vida, y con muchas más penas que alegrías, la lograba retener. Era su doctor improvisado y esposo, su psiquiatra y compañero marital, y dentro de esas pocas alegrías, de esos buenos momentos entre nosotros, Sofía volvió a quedar embarazada. No fue alegría lo que nos embargó, fue un horror que apretaba nuestros pechos ante este nuevo frente. Con un antecedente como el que vivimos, sabíamos que éramos portadores de genes fallidos. ¿Qué hacer? ¿Qué harías tú? La primera noche que supe la noticia, tenía la prueba de embarazo en la mano, la contemplaba, la odiaba, pensé en el aborto como primera opción. No sé si en las condiciones en que Sofía se encontraba y ya en edad avanzada sería peligroso para su vida. Mientras más me sumergía en ese pensamiento, volvía a mí el recuerdo del primer bebé, con la imagen de su piel asemejando superficies áridas y agrietadas, los chillidos que escapaban a través de sus labios hinchados y a punto de explotar en una erupción de masa viscosa, pero sobre todo, sus ojos, ocultos entre la carne de sus párpados desnudos. No podríamos soportar otra experiencia como esa. Es entonces cuando el crujir de las paredes de la casa me regresaba ante las profundidades de mis pensamientos. Un ambiente pesado y fúnebre se sentía en la sala de estar, y ahí lo escuché. Es un llanto ahogado, un alarido que me hiela la piel. El ruido proviene del cuarto matrimonial. Me dirigí con pasos torpes y prontos a la alcoba. Al abrir violentamente la puerta, observé a mi esposa recostada en la cama, pariendo a un ser con las mismas características del primero. Ella lucía sustraída de cualquier sentimiento o pensamiento, su camisón blanco estaba teñido de rojo, pujaba para sacar a la criatura que lloraba con sonidos horripilantes. Estaba petrificado y quiero gritar, solo abrí la boca sin pronunciar vocal que imitara un alarido. El bebé advertía de mi presencia, volteaba a verme con sus ojos envueltos en la carne
carne de sus párpados, movía su boca hinchada, pero no escuchaba lo que decía, aunque en sus labios sé que repetía esa palabra una y otra vez, sé que decía. Volví. Alucinaciones, eso es lo que viví en todo el proceso de embarazo. Sofía recobró la vida y el entusiasmo con esta nueva gestación. Esperábamos a unas mellizas sanas, sin riesgo de salud de ningún tipo. Aquí el único enfermo ahora soy yo, mi mente me juega trampas, siento que la casa tiene vida propia, siento que la casa es un gran arlequín, veo en las paredes grietas que respiran, sangran cuando las miro a la distancia, sus ventanas son esos ojos del bebé fallecido hace años, vivo en mi propia pesadilla, vivo dentro del arlequín. Las niñas nacieron hermosas, todo lo contrario a mis temores, no tienen complicaciones físicas, su piel es hermosa, llenaba mis ojos de esa piel lechosa y suave, esa superficie blanda y tersa que curaba mi mente enferma. Día a día esta familia fallida a finales de los 90, recuperaba esa unión y fuerza para establecerse como una verdadera sociedad, mis alucinaciones iban disminuyendo, pero, no del todo, aún respiro esa piel con olor a sangre. Las niñas lloraban mucho por las noches, sentía que habían visto algo. Aún no les he dicho el nombre de ellas, se llaman Marta y Maribel, son la viva imagen de su madre. Hace 2 semanas en la noche tuve que ir a ver a las niñas en su cuarto, Sofía estaba muy cansada y no se había despertado ante el notorio escándalo de sus crías, han llorado mucho, me ponen impaciente, algo no estaba bien, lo podía intuir. El sonido de mis pasos hacia su habitación era un chirriar escandaloso sobre la madera, ya en la puerta de la habitación dudaba en entrar, tenía un miedo incomprensible, como si al abrir la puerta algo espantoso fuera a saltar sobre mi humanidad. Tomé el pomo de la puerta y lo hice girar con lentitud, abrí la entrada con temor, ocultándome detrás de ella, es curioso, pero en el momento justo en que se empezó a abrir la puerta las mellizas callaron. El silencio se apoderó de la atmósfera, el cuarto estaba oscuro, solo la luz de la farola que alumbra la calle se colaba por la ventana. Busqué el apagador a tientas para encender la luz, mis dedos temblaban tanto que no podía realizar tan sencilla acción, y antes de que pudiera prender la bombilla, una voz seca e infantil rompía el silencio. Volví. Como se imaginarán, las niñas ya no viven conmigo, mi esposa me abandonó de nuevo, dice que mi trastorno mental es muy grave, que mis alucinaciones no cesan, teme que les pueda hacer daño, miren cómo me paga ella, yo que la cuidé, atendí y esperé durante todos estos años, es un poco ingrata. Ahora vivo solo, sigo en esta casa que compré hace tanto tiempo y déjenme corregir, no estoy tan solo, vivo con mi hijo, sí, aquel primer hijo que tuve, él vive en esta casa, en las entrañas de la misma, respira, se manifiesta, me habla, después de todo él no se fue, volvió y tiene nombre, se llama como yo, y saben, él es toda, en verdad él es toda la maldita familia que necesito. Esta última creepypasta se llama Proyecto Diane. Si bien dicen que la amistad puede ser un arma de 2 filos si uno no se anda con cuidado o en su defecto si uno se junta con la gente equivocada. Y así fue, después de una difícil ruptura, Diane y su mamá decidieron comenzar de nuevo en un pequeño pueblo cerca del mar, en una gran casa dado el importante puesto que ocupa su madre en una gran compañía farmacéutica, podían darse ese lujo, mas sin embargo de un gran puesto conlleva una enorme responsabilidad lo que siempre significó una Diane solitaria y acostumbrada a ella misma como su propia compañía. Esta situación en apariencia era una locura de solo imaginarlo, dado que ella siempre aparentó ser una joven llena de compañía y grandes amistades, otra falsedad en su vida, ya que con tanto dinero solo atraía a personas interesadas y desconsideradas en tanto amistad o amor, siempre se llevaba grandes decepciones. Al llegar a este nuevo pueblo creyó que las cosas iban a ser distintas, personas nuevas, una nueva oportunidad de creer. En algo no se equivocó, las cosas cambiaron una mañana después de haber ingresado a su nuevo colegio, a Diane se le hizo bastante tarde, ya que se quedó dormida poniéndose al corriente en sus materias, generalmente las mañanas eran rutinas aburridas, levantarse, desayunar e ir al colegio, aunque pareciendo no ser la excepción, durante su maratón al salón de clases sin darse cuenta chocó con una joven que iba caminando en el medio, fue un choque fuerte por lo que las dos perdieron el conocimiento. «Ouch, ¿qué ocurrió? ¿Dónde me encuentro?», dijo al momento de incorporarse. «Estás en la enfermería, tuviste un accidente y te golpeaste la cabeza, no fue grave pero sí lo suficiente para perder la conciencia un rato», decía la enfermera sin prestarle mucha atención. «¿Cuánto tiempo llevamos aquí?». Se escuchó otra voz, muy suave y melodiosa. No sé, como unas 3 o 4 horas aproximadamente, miren niñas, lo mejor será que vuelvan a casa ya que perdieron la mitad del día, ¿de acuerdo?
decía sin mucho ánimo y poco interesada. Al ponerse de pie, Daine no pudo observar que justo enfrente de la camilla donde descansaba se encontraba, al igual que ella, una joven saliendo de la camilla, solo que aquella no la notó mucho, pero ella sí. Observó su larga cabellera negra con solo una listón azul, su piel clara como la nieve y unos ojos verde esmeralda. Ella la describió como una muñeca, a diferencia de Daine, que con sus ojos pardos y una larga cabellera rizada de color oro oscuro, además de una piel un tanto apiñonada, se sentía con un ligero aire latino, lo cual le generaba una pequeña frustración y se sentía fea. Cosas de adolescentes y dramas injustificados. Daine aprovechó para disculparse y explicó el motivo del golpe, y para su sorpresa la joven rió tímidamente y le restó importancia a lo que acabó por dar pie a una amistad inesperada, lo que se vio formándose con el paso de las semanas. A pesar de ser Daine la joven más popular del colegio, casi siempre estaba sola, lo que la mayoría del tiempo le generaba frustración por no tener a su lado una mejor amiga. Eso cambió desde que conoció a René, quien sin darse cuenta, además de su amiga, era su confidente, cómplice y la amiga más fiel que pudo imaginar, siempre juntas de un lado para el otro durante clases y después de estas, y más por el hecho de que eran casi vecinas, lo cual sorprendió mucho a Daine, ya que nunca la había visto por la zona, quizá porque no se fijó con demasiado cuidado. Y como toda relación al principio fue maravilloso, compartiendo todo y disfrutando de la vida al lado de su amiga, quien siempre la apoyaba y juraba guardar sus secretos, y viceversa. Los fines de semana casi siempre se quedaba a mirar películas, jugar juegos de vídeo y comer montones de comida chatarra. Nada podía separarlas, nada. Más que si bien, al pasar tanto tiempo con alguien, generalmente los vínculos que se crean son más fuertes de lo que cualquier observador y hasta los mismos implicados puedan entender, y eso fue lo que pasó. La hermosa amistad que Daine estaba viviendo era más fabricada por su mente que la misma realidad, ya que René no era la dulce amiga que creía que era, y todo esto salió a relucir cuando, sin querer, Daine le sugirió que pasaran la tarde en su casa, ya que siempre estaban en la casa de ella, lo que la pequeña René respondió: ¿pero qué dices, Daine? ¿Que acaso no te gusta que vaya a tu casa, si siempre vamos ahí, porque te encanta restregarme en la cara los millones que posee tu familia? Decía en un tono molesto y arrogante. Jajaja, ¿qué dices? Solo comentaba, ya sabes, para variar de vez en cuando. Además no tengo nada que presumir, solo me gusta que nos quedemos en la mía porque generalmente estoy sola y disfruto de tu compañía, es todo. Decía compartiendo una sonrisa. Este argumento solo terminó por irritar más a René, quien solo miró muy despectivamente a Daine, y se limitó a decir: ¿sabes que me molesta que actúes de esa forma tan tonta e infantil, haciéndola de niña tierna y dulce? Te ves tan falsa. Al terminar de decir esto, tomó sus cosas y se retiró, lo cual dejó a una Daine desconcertada y bastante triste. No entendía por qué su amiga se portaba de una manera tan desconsiderada y cruel, cuando jamás era así. ¿Qué ocurría? Este hecho solo la dejó pensativa toda la tarde. Esa misma noche tuvo un sueño algo perturbante donde se veía a ella misma esposada por el tobillo caminando al lado de René, quien solo gritaba y le exigía, sin más. A la mañana siguiente, Daine le llamó a René disculpándose por su comentario e invitándola a su casa para olvidar su pequeña discusión y que todo estuviera bien, mas sin embargo las cosas no salieron como ella lo había planeado, que solo respondía una hostil René. No lo sé, Daine, la verdad estoy cansada de tu actitud de niña buena, siempre queriendo ser el centro de todo, siempre atrayendo miradas, siempre siéndolo todo. Sabes, basta, la verdad presumes más de lo que posees, mírate, sin mí estarías sola. Decía en tono cruel y a la vez ligeramente burlón. Claro que tú sabes que yo soy así, busco el bien de los demás. Stop. Interrumpió René. ¿De qué hablas? Solo buscas tu bien, sabes, no voy a seguir discutiendo con una tipa patética como tú. Adiós. Cortó abruptamente. No lo podía creer. ¿Cómo era que su mejor amiga le estaba diciendo eso después de haberlo compartido todo? Era un golpe muy fuerte para ella, ya que por culpa de su egoísmo había perdido a su única amiga. Había sido tan tonta. ¿Qué más le quedaba? Solo afrontarlo y buscar una solución, lo cual se escuchaba fácil, mas no lo era dado que jamás había pasado por algo similar. No sabía qué hacer. A la mañana siguiente, como cualquier día, se encontraba sola sin su amiga. Era tan triste y doloroso que se pasó la mitad del día llorando en el baño. Era lo peor, la soledad, y así pasaron varios días hasta que, sin darse cuenta, un joven se acercó a ella ya que la había visto llorar. No lo podía creer, alguien se había preocupado por ella, dado que todos al verla así decidieron ignorarla y hacer como si no estuviera.
Aquel joven quien respondía por el nombre de Richard, un joven alto, cabello castaño y piel clara algo atractivo, aunque no era muy del gusto de Daine, quien llegó con la intención de volverse su héroe, terminó siendo para ella, una especie de amiga, en un comienzo, más que nada queriendo reemplazar a René. A partir de ese momento comenzaron a pasar tiempo juntos, él introdujo a Daine a su mundo, a sus amigos, y hasta a su familia, donde ella encontró lo que estaba buscando, una amistad sincera y más que nada verdadera. Lo que comenzó como una amistad se fue desarrollando en un bonito amor y sin darse cuenta eran la pareja favorita del colegio. Los siguientes meses fueron para Daine los mejores, ya que al lado de su amor todo era perfecto. Pero en medio de esa felicidad Daine había olvidado por completo a René, quien en lugar de alegrarse solo sentía odio, ya que sin ningún problema había sido cruelmente reemplazada. Era inconcebible, no lo podía soportar ya que era ella la que se había quedado sola, aunque las cosas no se iban a quedar así. Un buen día, René llegó a casa de Daine para ver cómo seguía, ya que la hizo a un lado. Hola Diane, ¿cómo estás? ¿Te habías olvidado de mí, verdad? René, no para nada, pasa por favor, decía permitiéndole el paso a su casa. René solo se limitó a sentarse en el gran sillón del salón principal, el cual era grande. En ese momento solo observaba a Daine, recriminándole con la mirada cómo pudo hacerla tan injustamente a un lado. René, no es lo que piensas, es solo que apareció Richard y bueno, mi mundo ha cambiado, él me ha mostrado el color de la vida, decía dando vueltas y sonriendo infinitamente. No me lo tomes a mal, pero habías dicho que no querías ser mi amiga, respetaba tu decisión, es todo. ¿Qué estás diciendo? Y ese era motivo para dejarme atrás e irte con ese guapito de cuarta, ¿sabes? Estaba esperando que fueras por mí, a recuperarme, a demostrarme que te importaba nuestra amistad, dijo con ojos vidriosos a punto de romper en llanto. Pero veo que me equivoqué, que tú no eres la amiga que creía. Al momento se puso de pie y se dirigió a la puerta. Espera, René. No te vayas, estás equivocada, claro que me importa, solo que pensé que no querías verme, pero de verdad quiero que volvamos a ser amigas y estar juntas, decía mientras camina detrás de ella. Dime qué puedo hacer para que me perdones. Bueno, es muy simple, deja todo y vuelve conmigo. ¿Estás loca? Y Richard, olvídate de él, solo quiere jugar contigo y cuando obtenga lo que quiera te botará, mejor ven conmigo, yo jamás te dejaré. Piénsalo, es esta nueva vida vacía y llena de falsedad o estar conmigo, una amiga de verdad y para siempre, la decisión es tuya. Al terminar salió de su casa y dejó a una Diane confundida y triste. ¿Cómo podía estarle pidiendo esto? Dejar todo, a Richard, sus nuevos amigos, era una locura, pero a cambio recuperaría a su amiga, no sabía qué hacer. Los días fueron pasando tan lentamente que era difícil de creer. Daine solo se limitaba a actuar como si nada, pensaba que quizá René cambiaría de opinión, pensó que tal vez le dijo eso por la adrenalina del momento, estaba tan equivocada ya que cada que posponía el momento donde se podía deshacer de todo, solo incrementaba la ira de René. Esto se vio reflejado con las próximas acciones de esta. Un día Daine empezó a recibir mensajes de René a su celular, eran esporádicos pero presionaban. Es tu decisión, sabes qué hacer para volver a ser feliz. Todos los días a la misma hora le llegaba un mensaje, ella solo se limitaba a borrarlos, esto causó tan poco efecto en ella, que tuve que hacer más, los mensajes empezaron a ser más y más frecuentes. 2 al día, 3 al día, cada 6 horas hasta el punto de ser cada hora. Poco a poco René se estaba haciendo más y más presente en el celular de Diane y en lugar de ponerle un alto, solo se limitó a comprar un nuevo celular, esto solo irritó más a René. El hecho de que Daine no realizara ninguna de las peticiones de René resultó en más presión, llamadas a su casa, mensajes en la puerta, en sus redes sociales posteaba cada minuto, tú sabes Daine, siempre lo hacía, había días en los que René se colocaba afuera de su casa a gritarle, actos que fueron parados en breve dado que salía su mamá a correrla, mas esto no la detuvo. El nivel de acoso fue progresivamente más elevado cada vez. Daine se sentía atada, sabía que lo hacía René estaba mal pero siempre la justificaba diciendo y pensando que la hacía solo para recuperar su amistad. Richard no lo entendía, siempre la presionaba con que fueran a denunciarla ante las autoridades, jamás resultó en un sí. Después de semanas y semanas de acoso y fuerte presión la cosa se tranquilizó por completo, gran alivio para Diane.
Era como si René hubiera desaparecido del mapa, como si no existiera, lo que fue un gran alivio para ella, ya que solo llegaron días de felicidad y tiempo de tranquilidad, lo que dio como resultado de que se diera cuenta que en realidad no necesitaba a René, jamás la necesitó, lo que le faltaba solo era más confianza en ella y ya eso era, y así fue como ante todos sus amigos dijo que no volvería a permitir que René se acercara a ella otra vez, y si lo hacía lo primero que haría sería correr a la policía, y con eso, sin darse cuenta, cerró un pacto con su destino. Fue como si alimentara el odio, sin motivo aparente, de René, y así los días pasaron. Fueron varios días, sin aquella amiga falsa cerca, aunque en un principio tranquila. El solo hecho de no la viera cerca de su casa era bastante extraño, ya que se sabía que eran como vecinas. Entonces, ¿dónde estaba? Extraño. Un día, estando sola, estando para una difícil prueba, Daine se encerró en su cuarto como siempre para que el ruido no la distrajese, y se escuchó que alguien golpeaba su puerta. Pensó que podría ser su madre, así que se paró rápido de su cama para ver, pero no había nadie fuera. Extraño. Volvió a su estudio y al cabo de una hora se volvió a escuchar ese mismo ruido y nada. ¡Qué extraño!, exclamó para sí. Era como si alguien la observara cada que salía a la puerta de su cuarto. Este hecho la perturbó, ya que al acostarse a dormir solo pudo escuchar una voz susurrándole: Daine, te equivocas, estoy muy cerca. Se reincorporó de un susto. ¿Qué había sido eso? René, es imposible. ¿Cómo estaría en su casa? No, a lo mejor fue solo algún rastro de culpa que pudo haber sentido en su decisión. Si seguro es eso. Esa idea optimista la cubrió por completo y se quedó dormida. En la mañana algo húmedo le cayó en la cabeza, y se tocó y era sangre. ¿Qué fue? Se levantó y pudo ver escrito con sangre: Estoy más cerca de lo que crees. Ah, gritó como pudo, pero nadie fue. Para variar, estaba sola en su casa. Se arregló y salió corriendo para la escuela lo más rápido que pudo. Ya en la escuela le comentó a su novio lo ocurrido y decidieron ir a la policía al salir de clases, mas sin embargo no creyeron que fuera posible, dado que su casa contaba un alto sistema de seguridad. Era imposible que alguien se infiltrara sin que nadie se diera cuenta, pero a pesar de que tiene mucho sentido, Daine confiaba en lo que había visto, pero es probable que la policía tuviera razón. Además, viven en un pueblo pequeño, las posibilidades de que algo así ocurriera son muy bajas. Con este pensamiento se fue tranquila a su casa, aunque sentía una pequeña duda, pero la ignoró por completo. Al llegar a casa se sentía extrañamente vacía. Siempre estaba sola por las tardes, pero ahora sentía una soledad intranquila, así que decidió buscar por la casa. ¿Qué era eso? Buscó y buscó cuarto por cuarto y nada, pero al momento de salir al patio vio algo que le quitó el sueño. Se encontraba en el suelo su perro degollado y con las tripas de fuera. Era una imagen horrorosa y grotesca. Fue en ese momento que recordó la nota de la mañana: la sangre era de su perro. Se horrorizó a tal grado que dejó el cadáver ahí y corrió a su cuarto. Todo debía ser una pesadilla, eso debe ser. Un brillo parecido a un relámpago la despertó, pero al incorporarse no vio nada. Debe ser la lluvia, pensó, y volvió a dormir, aunque entre sueños pudo ver más de esos brillos. Al parecer la lluvia de truenos estaba muy fuerte. A la mañana siguiente, pese al tiempo que había dormido, se sentía muy cansada. Quizá era tanto trueno, aunque era curioso porque jamás escuchó ruidos, solo las luces. Pensó que era su imaginación. Siguió su rutina como siempre. Antes de irse fue a su cuarto por algo que había olvidado y notó que en su tocador había unas fotos. Al momento de observarlas siento el miedo a flor de piel. Era ella durmiendo en su cama. Las luces no eran truenos, eran de una cámara, y fue ahí donde se dio cuenta de la verdad. René estaba en su casa, pero ¿cómo se había metido? ¿Cómo fue que nadie lo notó? Tal fue el shock que cayó desmayada. Al abrir los ojos, el corazón de Daine empezó a latir muy fuerte. No podía dar crédito a los que sus ojos estaban viendo. Era René quien la tenía atada de pies y manos a una silla en la sala. ¿Cómo era que está pasando esto? René, ¿qué pasa? ¿Por qué estoy atada? Miren quién ha decidido darme por fin la cara, si es nada menos que la pequeña Daine, decía con un tono de burla. ¿Qué pasa? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cómo entraste? ¿Por haces esto? ¡Qué impaciente eres! No te preocupes, todo será revelado a su debido momento. Daine solo pudo romper en llanto al ver que la que alguna vez fue su amiga, la tenía amarrada a una silla. Sentía como las cosas iban a acabar muy mal. Jajajaja, pobre mujercita, llorando como desamparada. Pobrecita, ya se dio cuenta de nunca volverá a ver a su noviecillo de cuarta, decía mientras reía de una forma tétrica. ¿Por qué me haces esto? ¿Qué te hice? Si te hice algo, dímelo por favor, porque no entiendo por qué te portas así. Daine, ¿has escuchado esa frase que dice que ten a tus amigos cerca y a tus enemigos más cerca? Bueno, eso es lo que pasa contigo. Al decir esto, saca un afilado cuchillo y lo pone cerca del cuello de la pobre chica amarrada, y lo pasa lentamente alrededor de este.
¿Sabes? Yo era muy feliz antes de que aparecieras. ¿Tú crees que nuestra amistad fue obra del destino? Jajajaja, porque yo no. Al terminar de hablar iba presionando con fuerza el cuchillo cada vez más fuerte, se colocó detrás de la muchacha, siguió con el cuchillo presionado. Desde que tú apareciste se abrió el telón de mi desgracia, perdí lo que era importante para mí. ¿De qué hablas, René? Yo no te robé nada. Cállate. Dices eso solo porque no te das cuenta de lo que hiciste. Antes de que tú llegaras todos me amaban a mí y solo a mí. Richard y todos los demás eran mi mundo y tú me los arrebataste. Al decir esto comenzó a llorar desconsoladamente. No entiendo cómo fue que te hice semejante cosa. Está bien, te lo contaré. Meses antes de que llegaras, gracias a los trabajos voluntarios en la escuela y fuera de esta, me volví la chica más popular. Todos pensaban que yo era una bendición en la escuela, dado que siempre trabajé en grupos caritativos y donando ropa, dinero y demás. Esto lo hice más que nada solo para ganarme el corazón de cierto chico que siempre me había gustado y jamás se había fijado en mí. Decía que solo quería a las chicas con buen corazón y como no sabía cómo demostrarlo me vi involucrada en esto, a pesar que siempre lo destete. Odiaba hacer esas cosas, simplemente no van conmigo, pero por el amor de Richard lo hice y después de pensarlo mucho me dio una oportunidad. Al principio no estaba muy convencido, pero seguí y seguí, me gané a la escuela y a todas las organizaciones y orfanatos donde ayude, pero a Richard jamás. Después de 6 meses de arduo trabajo solo me veía como una simple amiga y ya. Un día simplemente llegaste tú y parecía que había visto un ángel y antes de darme cuenta me había votado para conseguir una oportunidad contigo. Con tu encanto y simpatía la escuela simplemente me había hecho a un lado, tú te convertiste en la reina de la escuela. Terminar esto se dejó caer al suelo en medio de un mar de lágrimas. Todo esto es tu culpa, me puse la tarea de arruinarte la vida como me la habías arruinado a mí. Decía entre lágrimas. Daine solo se limitó a observarla, y se dio cuenta de que aparentaba muy bien las cosas, ya que ella no pensaba que su vida era realmente fabulosa. Pensó en su madre, quien nunca estaba en la casa y cuando estaba no le prestaba atención. Pensó en Richard, que a pesar de decir lo mucho que la amaba, a veces parecía que no la notaba mucho, ya que siempre le preguntaba de qué color son sus ojos o su cabello, y por último estaban sus disque amigos, quienes solo estaban con ella por su dinero. Al concluir esto se dio cuenta de quien siempre estuvo al pendiente de ella fue René, irónicamente. Jeje, sabes, creo que estás muy equivocada, mi vida no es lo que piensas. Tras todo este tiempo juntas, pareciera que nunca me conociste de verdad, pero eso ya no importa mucho. Al decir esto noto que las cuerdas se aflojaron un poco, logro desatarse, levanto y abrazo a René. Amiga, discúlpame si te hice sentir mal, no era mi intención, dime qué puedo hacer para que te sientas mejor. René la miró y antes de darse cuenta se le aventó. Bueno, creo que hay un par de cosas que puedes hacer por mí, dijo sonriendo perversamente. Esa mañana fue más brillante que todas las demás. Daine se levantó temprano y como siempre preparó sus cosas para irse a la escuela. Esa mañana en particular decidió irse caminando dada la buena hora, se fue a paso lento y saludando a sus vecinos. Al llegar a su salón llegó Richard y la abrazó, dijo muy emocionado. Tengo 2 noticias que te sorprenderán. ¿Qué ocurre? Ya sé por qué nunca viste a René cerca de tu casa, resulta que la mentirosa vive del otro lado del pueblo en una casa vieja y descuidada. Jejeje, eso explica mucho. ¿Y cuál es la otra? Mira, lee esto, creo que tus problemas han desaparecido, no sé si llamarlo coincidencia o mera casualidad, dijo haciéndole un guiño y entregándole un periódico local. La noticia decía así. Esta madrugada se encontró un cadáver desmadrado y atado a una silla cerca de la playa, presentaba muestras de fuertes torturas como golpes y estaba completamente desangrado cuando se halló, además que le faltaban los brazos y las piernas, su cara estaba completamente quemada y le faltaban todos los dientes y en sus ojos se encontraron algunas agujas. A juzgar por el tamaño de su cráneo y cuerpo se puede presumir que es de una joven. Desde el 16 pasado la señorita René von Dirsen lleva desaparecida, se especula que pueda llegar a ser ella aunque aún se está investigando. Al terminar de leer la noticia una ligera sonrisa se mostró en la cara de Daine, se dijo para sí misma. Más que una coincidencia o una casualidad, era un favor que la pequeña me debía. Mientras susurraba se sentó en su banca y comenzó a observar a todos, esbozó una ligera sonrisa. Aunque no lo creas, Daine, en el tiempo que estuvimos juntas te observé con mucho detalle y sé que en realidad nadie te notaba porque siempre fuiste nada, y sé que nadie se dará cuenta de esta nueva Daine. Pensaba para sí misma. En eso llegó Richard y la tomó del brazo. Daine, tus ojos son hermosos, creo que no había visto que eran ese color verde tan bonito. Al terminar la abrazo y Daine rió en silencio.
Jajaja Daine, gracias por hacerme feliz, sin ti este proyecto habría fracasado, de verdad gracias. Pensó. Gracias Richard, creo que ahora sí podremos ser felices completamente juntos. Así es. Fin. Muchas gracias por ver el vídeo, no olviden darle like y suscríbanse.